Alabado Jesús. Bendecido sea el nombre que es sobre todo nombre. Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo, Heriberto Méndez González, una vez más para compartir con ustedes la poderosa palabra del Dios viviente. En esta ocasión voy a hacerte una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Jesucristo fue ungido en su primera venida? ¿Cristo en su primera aparición fue ungido por el Padre o no fue ungido? Dicho sea de paso, ungido significa el Mesías, ¿verdad? Cristo es el Mesías, Jesucristo es el ungido de Dios, pero también la palabra del Señor dice que en su primera venida Jesucristo fue ungido por el Padre, fue ungido por Dios mismo. ¿Dónde se encuentra eso en las Escrituras? Si nos vamos a la Biblia, en Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Qué dice la Escritura? Esto es importante que usted lo sepa, porque de este texto se desprende una doctrina que es sumamente importante, que dentro del pueblo del Señor muchas veces ha sido mal entendida, ha sido mal interpretada. ¿Qué dice la Escritura? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea que Dios el Padre ungió a Cristo, a Jesús de Nazaret. Dice que lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, Cristo fue ungido en su primera venida. ¿Para qué Dios lo ungió? Dice la palabra que estaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sabemos por las Escrituras que Cristo resucitó muertos, alimentó una multitud de personas con panes y peces, hizo milagros y prodigios, sanó leprosos, sanó muchas personas, hizo bienes. Dicho sea de paso, también en la boda de Caná cambió el agua en vino. Hizo muchas cosas el Señor, hizo bienes, hizo milagros, prodigios, echó fuera demonios. ¿Por qué? Porque Dios lo había ungido con el Espíritu Santo y con poder. Eso está meridianamente claro. Cristo fue ungido en su primera venida. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Daniel capítulo 9, verso 24? Hablando de las 70 semanas proféticas que tienen que ver con el Mesías. Dice la palabra del Señor, y esto es importante que entremos en contexto para no traer la confusión que tienen las personas, los ministros que abrazaron el dispensacionalismo. Escuche con detenimiento. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El ángel le habla a Daniel y le dice que están determinadas, ¿cuántas? 69. 70 semanas. No son 69, son 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para que se cumplieran 6 aspectos que cumplió Jesucristo. ¿Cuáles son esos 6 aspectos? Primeramente, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto es importante porque el ángel le habla a Daniel relacionado al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén, que ellos tenían determinado. Dios determinó sobre ellos 70 semanas de años. Pero me llama la atención porque dice que acontecerían 6 aspectos que Jesucristo iba a cumplir durante el periodo de esas 70 semanas, específicamente de la última semana. Vuelvo y repito el texto bíblico. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En Hechos de los Apóstoles te provee que Jesucristo fue ungido por el Padre. Y Daniel dice que pasarían 70 semanas para que Cristo, uno de los aspectos de los 6 que quiero entrar en detalle, es que ungieron al santo de los santos. Si Cristo fue ungido en su primera venida, significa que la semana número 70 se cumplió. Si Cristo no fue ungido, pues significa que falta una semana de 7 años.
Por lo tanto, el texto bíblico me dice a mí en el libro de Daniel que pasarían 70 semanas para que Jesucristo fuese ungido. Y dice la palabra que Cristo fue ungido por el Padre en Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, ya Cristo fue ungido. Y si Jesucristo fue ungido, la semana número 70 se cumplió. Hay gente que dice, no, falta una semana de 7 años. Bueno, si falta una semana de 7 años, usted me está diciendo a mí que Cristo no fue ungido por el Padre. O sea, ahora hay que esperar en el futuro para que Dios unja a Jesucristo en su segunda venida. No, mi hermano, ya Cristo fue ungido. Ya Cristo fue ungido por el Padre. Y si Cristo ya es el ungido de Dios, ya Cristo fue ungido por el Padre, significa que la semana número 70 se cumplió. Los dispensacionalistas abrazaron esa doctrina, ¿verdad? Que falta una semana de 7 años, pero si falta precisamente una semana de 7 años, usted me está diciendo a mí que Cristo no es el ungido de Dios o Cristo no fue ungido por el Padre. Hay que esperar en el futuro para que el Señor Jesucristo regrese nuevamente y entonces es que el Padre lo va a ungir. Por lo tanto, es un error doctrinal decir que falta una semana de 7 años, porque si falta una semana de 7 años, pues Cristo no fue ungido por el Padre. Y si Cristo no fue ungido por el Padre, no pudo echar fuera demonios, no sanó enfermos, no resucitó muertos, porque dice la palabra que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, para echar fuera demonios, para sanar, para libertar. Por lo tanto, Cristo fue ungido por el Padre o va a ser ungido en el futuro. Cristo no va a ser ungido en el futuro, mi hermano, porque ya Cristo fue ungido en su primera venida. Por medio del Padre, Cristo fue ungido, y como fue ungido, dice la palabra que pasarían 70 semanas para que esos 6 aspectos, precisamente ungir al Santo de los Santos, que es donde estoy entrando en detalle, usted pueda entender con claridad que ya Cristo fue ungido. No, falta una semana de 7 años. Bueno, si falta una semana de 7 años, pues Cristo no fue ungido. Él dice que pasarían 70 para ungir al Santo de los Santos. Y en Hechos de los Apóstoles dice la palabra que Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret, y este estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O fue ungido o lo van a ungir en el futuro. La Biblia me dice a mí que Cristo fue ungido por el Padre en su primera venida. Por lo tanto, la semana número 70 se cumplió. Dios te bendiga y seguimos escudriñando las Escrituras.